Hola chicos, en este video vamos a realizar ejercicios ya directamente desde RStudio, que fue el ambiente o más bien el IDE que instalamos en la clase pasada. Entonces, por aquí ya tengo listo un script. Entonces, a ver, lo voy a cerrar. Para crear un nuevo script, en este caso nos vamos a dirigir a el menú File, New File, y aquí puede ser RScript. O directamente en el icono que aparece aquí, que es como una hoja en blanco con un símbolo de más. Aquí le podemos dar New R Script. ¿Okay? Nos aparece este que no tiene ningún título. Entonces aquí lo podemos guardar. ¿Cómo lo guardamos? Podemos presionar las teclas Control S o en File y en Save As. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, bueno, ya tengo uno creado que le llame ejercicio. Podemos llamarle J1 si quieren, ¿ok? Y le agrega la extensión .r, que esa es la extensión de este tipo de archivos. Entonces no hay pierde. El lenguaje R y su extensión es R. Entonces ya estamos aquí en este ambiente. Por aquí nos aparece ya el editor. En la parte derecha nos aparecen algunos mensajes como tutoriales. Nos va a aparecer cierta información, el historial, el ambiente. Por ejemplo, en environment nos aparecen, por ejemplo, las variables que hemos creado. Entonces, en conexiones, y vamos a agregar nuevas cosas. Historial, pues todo lo que hemos hecho. ¿Okay? En la parte de abajo nos aparece la navegación. Aquí podemos nosotros dirigirnos hacia una ruta en específica de nuestra computadora. Aquí yo estoy en la ruta donde está almacenado este archivo, pero si me quiero cambiar, puedo regresar, por ejemplo, a Home y me aparecen mis carpetas de la computadora, o si quiero una ruta diferente, simplemente doy en los 3 puntos y elijo la carpeta que yo quiero. Entonces, en este caso yo estoy en documentos, en una carpeta que se llama códigos R, y aquí es donde tengo almacenado este script en particular. Entonces, en la clase pasada rápidamente vimos cómo crear algunas variables. Entonces, en este caso vamos a continuar con un pequeño ejercicio donde les mencionaba que en R todo es objetos y generalmente estos objetos son reconocidos como vectores o matrices. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear un vector, vamos a llamarle números, ¿ok? Y recuerden que yo les mencionaba que la asignación puede hacerse así, aunque también pueden utilizar el símbolo de igual. Por lo general en los tutoriales, en textos o en libros van a encontrarse que utilizan un poquito más esta notación, que es una especie de flechita que apunta hacia la variable a la que queremos asignarle ciertos valores. Entonces, en este caso es una variable que va a ser en realidad un vector que va a almacenar diferentes valores. Entonces, les decía que para indicarle a R que va a ser un vector, utilizamos la letra C, paréntesis que abre y cierra, donde C significa combine o valores combinados. Y aquí podemos incorporarle, en este caso, los valores enteros. Ok. Por ahí voy a poner algunos repetidos porque vamos a ver ciertas funciones predefinidas. Entonces aquí yo ya tengo declarado este vector con ciertos valores numéricos. Entonces para guardar es aquí en el iconito que dice Save Current o Save All, ¿sí? Pero en este de Save All, bueno, también les permite guardar. O con las teclas de el acceso rápido, que sería Control S o Command S para los que utilizan Mac. Entonces aquí, por ejemplo, en este ambiente de RStudio, tenemos el script. Si yo me posiciono al inicio de esta línea y yo le doy aquí en donde dice Run, que es como la parte de la ejecución del script, si yo me posiciono aquí, de hecho me dice que va a ejecutar la línea actual, ¿sí?
Si yo pongo aquí run, en la parte de la consola de abajo, nos muestra la línea, o sea, ejecutó la línea de este script, ¿ok? Pero si yo quiero ejecutar en sí todo mi script, es a través de esta cláusula que es SOR, ¿sí? La cláusula SOR ya viene incorporada dentro de RStudio, pero si todo se trabajara a nivel consola, aquí, por ejemplo, yo tendría que escribir el comando SOR, ¿sí? Y entre paréntesis indicarle la ruta del archivo que yo quiero ejecutar. Sin embargo, pues si ya está incorporado en el ambiente de RStudio, pues lo podemos ejecutar. Entonces, si notan, cuando yo ejecuto el script, me aparece en la consola cómo hace el llamado hacia este comando que es SOR, y enseguida me pone la dirección o la ruta en la cual se encuentra almacenado este script. Ahorita no hace nada porque lo único que hicimos fue declarar el vector número. Si yo quisiera imprimirlo, entonces pongo la función print, y dentro de la función print pongo en este caso mi vector, que sería números, guardo y vuelvo a ejecutar sort, y ahora sí en la consola me muestra que en números pues tiene los siguientes valores, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, decidí que fuera un vector para poder mostrarle las siguientes funciones. Así como cuando vimos Uptake, existen funciones ya predefinidas y que podemos trabajarlas con listas o con vectores, en R también ya existen funciones predefinidas. Por ejemplo, está la función de la suma, que me permite obtener la suma de los elementos, en este caso de un arreglo, de un vector. Entonces aquí, por ejemplo, lo vamos a combinar con la función de imprimir, que es esta, para que me vaya mostrando los resultados. Entonces noten que todo es a través de funciones predefinidas. Aquí, por ejemplo, pongo print, y entonces dentro de print voy a poner qué es la operación o cuál va a ser la operación que quiero que se muestre. En este caso, le voy a decir que quiero la suma, ¿ok? Abro y cierro paréntesis porque en realidad esto es una función, sum es una función que necesita un argumento, que en este caso es un vector, y es mi vector números, ¿ok? Si yo vuelvo a ejecutar esto, ¿sí? ¿Qué me está poniendo aquí? Ah, pues me imprime la lista de mis números, porque yo aquí en la línea número 2 le estoy diciendo que quiero mostrar todo lo que tiene números, y en la línea número 3 estoy mostrando el resultado de aplicar la función suma, que me está regresando la suma de todos estos valores, ¿ok? ¿Cómo agregamos comentarios? Me pasó a decirles, es con el símbolo de gatito, ¿sí? Entonces, esto es un comentario, y obviamente los comentarios no son considerados durante la ejecución de su script. Vuelvo a ejecutar y todo normal, ¿sale? Entonces, aquí digamos que ya llevamos una función vista, que es la de suma. Vamos a ver otra, que es la del promedio, ¿ok? El promedio es min, y al igual que el anterior, le paso como argumentos números, ¿sí? Entonces, esta de aquí me hace la suma de los elementos del vector, y la siguiente me calcula el promedio de los elementos del vector, ¿sí? Otra función predefinida es la que nos ayuda a calcular el máximo de los elementos o de un conjunto de elementos. Si lo queremos mostrar, utilizamos print, y sería max, que de hecho son nombres muy parecidos a los que vimos en el lenguaje Optane. Si lo notan, son funciones que reciben, en este caso, un vector, y simplemente aplican ese cálculo. Y también existe una función que nos regresa el mínimo de un conjunto de elementos. ¿Y cuál será el nombre? Pues min.
le paso como argumento números, ¿ok? Entonces ejecutamos para ir viendo qué es lo que va realizando. Muestra el vector, nos regresa la suma, nos regresa el promedio, nos regresa el máximo y nos regresa el mínimo, ¿ok? Otra función que ahorita estoy recordando es una que nos otorga los rangos, es decir, nos regresa los rangos de un conjunto de elementos. Con rangos me refiero a cuál es el valor, es decir, de todo este conjunto de valores, cuál es como el que está en la parte inferior y cuál es el que está en la parte superior, ¿sale? Entonces aquí print y esta función es range y también le voy a mandar números. Ok. Ejecutamos y por ejemplo aquí nos dice que 1 y 95, que en realidad es como si fuera el mínimo y el máximo porque son los que están en los extremos, ¿sí? Otra función es, por ejemplo, la que nos regresa los valores únicos de un conjunto. Esta función es unique, ¿sí? Le paso como argumento números y en este caso volvemos a ejecutar y nos regresa solamente los valores únicos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo había repetido algunos que era, por ejemplo, el 9, ¿sí? Y me parece que el 2. Entonces aquí, por ejemplo, pues solamente nos pone un 2 y un 9, por eso son los valores únicos. Ahora, estas son algunas funciones predefinidas, ¿sí? Así como en Optay vimos que se pueden graficar ciertos valores o ciertas funciones, en R también podemos graficar. Y bueno, el objetivo de este video es que empiecen a ver algunas funciones predefinidas y la parte de la graficación. Entonces, vamos a ver cómo podemos graficar dentro de R, ¿sale? En R pueden graficar, por ejemplo, histogramas de barras circulares, un plot que es como una línea continua. Entonces vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita vamos a ver dos en particular, que es a través de la función plot y la función que nos genera un histograma. Entonces, por ejemplo, queremos graficar este pequeño vector de números, ¿sí? Vamos a poner aquí un comentario. Graficar los números o el vector números. Entonces, aquí vamos a ocupar la función plot, que en realidad es tiene el mismo nombre que utilizamos en Optay. También en Optay para graficar utilizamos plot. Entonces aquí en plot yo le tengo que pasar como argumento qué es lo que queremos graficar. En este caso les voy a indicar que queremos graficar los números. Ahora, si ustedes tienen duda de cuáles son todos los argumentos que reciben ciertas funciones en R, aquí en la consola podemos utilizar la ayuda, ¿ok? La ayuda de R nos permite, o nos muestra más bien, qué elementos participan o qué podemos hacer con esa función. ¿Cómo es la ayuda? Con el símbolo de interrogación y posteriormente la función de la cual necesitamos recibir ayuda, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, puse símbolo de interrogación y el nombre de mi función y enter. Y en la parte de acá, en donde dice help, que es donde está toda la parte de la navegación, pero en la pestaña de help, nos aparece aquí cierta información. Aquí al parecer solamente nos dice que es que la función por defecto de R que nos permite graficar. Por ejemplo, hay otra función que es la de histograma, y su nombre es his. Y aquí, por ejemplo, si yo doy enter, aquí sí me proporciona más información acerca de esa función.
y me dice, pues con his tú puedes recibir como argumento un vector y estos son todos los elementos que tú puedes incorporar para diseñar tu gráfico, ¿ok? Entonces aquí esto les puede ser de mucha ayuda, está en inglés, pero obviamente ahí ustedes pondrán en práctica sus clases de inglés para poder revisar qué argumento y qué significa cada argumento, ¿ok? Entonces aquí vamos a realizar ahorita una gráfica muy sencilla con plot y después otra con un histograma, ¿sale? Entonces, a ver, continuamos con plot. Ahora, en plot, aquí ya le indiqué qué es lo que vamos a graficar. Ay, perdón. Ahora, yo le tengo que indicar así como ciertas características de como el nombre del gráfico o el nombre que yo le voy a dar a mi eje de las X o a mi eje de las Y, lo podemos incorporar. ¿Cómo lo incorporamos? A través de la palabra main, ¿ok? Con main, nosotros le estamos indicando que le vamos a agregar un nombre a nuestro plot. Entonces aquí le voy a poner main y le voy a indicar que va a ser igual a una cadena de texto. Entonces aquí le vamos a poner mi primer gráfico en R. ¿Okay? Ya tengo ahí, ese sería el título del gráfico, ¿sí? Ahora, si yo quiero agregar etiquetas o cierto nombre al eje de las X y al eje de las Y, entonces es a través de la palabra XLab. Con XLab yo voy a agregar, así como hice con main, un título a ese eje. Entonces aquí, por ejemplo, le vamos a poner valores, ¿ok? Y coma, y también le puedo agregar un nombre al eje de la Y. Entonces aquí sería YLab, ¿sí? Símbolo de igual, y entre comillas el nombre que le voy a asignar a ese eje. Entonces pongamos que es frecuencias. Entonces ya aquí, por ejemplo, aquí puedo, si quiero, bajar para que se siga visualizando. Ya tengo preparado mi plot. Estoy diciendo que voy a graficar el vector número, se va a llamar mi primer gráfico en R y estos van a ser los nombres de los ejes. Vamos a guardar y vamos a ejecutar a ver qué es lo que hace, ¿sale? Aquí obviamente en el script pues me sigue mostrando todos los cálculos que anteriormente habíamos hecho y noten que ahora en la parte derecha pues ya me pone aquí mi gráfica. Como son valores discretos, entonces toma por defecto este esquema o este formato. Entonces aquí me pone el título que le agregamos, el nombre al eje de las X y el nombre que le asignamos al eje de las Y. ¿Sale? Incluso podemos otorgarle aquí cierto color a través de la palabra col, igual, y el nombre, por ejemplo, en inglés el color red. Guardamos, ejecutamos y ya nos cambió estas bolitas que nos están representando cada uno de los valores de mi vector, que en este caso es números, ¿sale? Y aquí, por ejemplo, sabemos que números tiene un 1, un 5, un 8 y obviamente estas bolitas representan esos valores en particular que tiene mi vector, ¿sale? Entonces, aquí lo que hicimos es graficar el vector números a través de plot y estas son las características. Vamos a utilizar ese mismo vector, pero ahora lo vamos a aplicar para generar un histograma. ¿Vale? Y el histograma es a través de la función his. ¿Sí? Y es algo muy parecido a lo que hicimos con el plot, donde aquí nos pide como argumento qué es lo que vamos a graficar. Vamos a utilizar números, ¿sale? Y aquí también nosotros le podemos poner
un título a nuestro histograma. ¿Con qué? Con mi. Aquí mi primer histograma en R. Y al igual le podemos poner ciertas características del eje de las X y del eje de las Y. ¿Ok? Entonces, si lo dejamos así, que es lo que nos aparece, de hecho, cuando se ejecuta, nos va a mostrar el último, que en este caso fue el histograma, y nos aparece de la siguiente manera, ¿sí? Que, por ejemplo, como que se está traslapando. Si notan aquí, no nos muestra el anterior porque como que lo pone encima de él. Entonces, si queremos configurarle también en el caso de los ejes, también lo podemos hacer. Con YLab. Ok. Aquí, por ejemplo, le podemos poner, bueno, aquí obviamente esto es, no sé, pongamos que tiene que ver con frutas o no sé, frutas vendidas, dependiendo de lo que quieran mostrar. Obviamente aquí ya lo actualizo. Si quiero, ahora cambiar el eje X, entonces noten que aquí primero puse el Y y acá en el otro puse el X, entonces no hay como, no es obligatorio seguir cierto orden. Entonces puedo poner primero lo del eje Y, luego lo del eje X. Entonces aquí, por ejemplo, pues no sé, otra cosa. ¿Ok? Y entonces aparece ahora esto. Incluso también le podemos cambiar el color, ¿sí? El color se lo cambiamos al igual que en plot con col. Y aquí, por ejemplo, queremos que sea azul. Entonces ahí la palabrita ya reservada es Sky Blue. Luego les paso una lista de los colores que permite R. Entonces lo ejecuto y aquí ya pues está actualizado nuestro histograma. ¿Sale? Entonces, ¿qué vimos hasta aquí? Pues vimos el plot y vimos el histograma. Ahora, supongamos que por ahí en alguna otra materia pues necesitan graficar ciertas cosas, pero necesitan el archivo de este gráfico. Lo pueden exportar directamente de aquí, ¿ok? Desde RStudio, cuando una vez que lo generan, aquí en la parte superior dice Export y les dice, queremos guardar la imagen, Save as Image o Save as como archivo PDF, ¿ok? O incluso copiarla y ya pegarla en donde la van a utilizar, pero sin embargo, si ustedes la copian y la pegan, muchas veces pierde cierta, ¿cómo se llama? Calidad. La imagen puede perder calidad. Entonces, bueno, les voy a mostrar las dos. Aquí, por ejemplo, si le doy Save As, pues obviamente les pide el nombre, el formato, que el formato puede ser PNG, JPG, TIFF, BMP, Metalize, CBG y EPS. Les recomiendo si quieren alta calidad, el EPS es muy buena calidad. Entonces aquí les dicen dónde lo quieres guardar, en qué directorio, pues van a elegir su directorio y pues el nombre que le van a poner y pues le van a guardar. ¿Ok? Esto está muy práctico desde aquí. La otra forma es generarlo desde línea de comandos, desde línea de código, perdón. Ahora supongamos que yo quiero guardar el histograma, nada más, no el plot, solo el histograma. Entonces, en línea de comandos lo que debemos hacer es agregar los siguientes comandos, a partir del cual yo quiero guardarlo, ¿ok? Voy a agregar get wd, ¿ok? Ahora, si queremos obtener ayuda de esto, de qué cosa es get wd,
¿ok? Acá en la ayuda nos aparece, dice, bueno, descripción get wd retorna el path o la ruta absoluta que representa el directorio en R, ¿ok? Esto es que nos regresa la ruta absoluta. Para esto sirve esta función. Una vez que agregamos eso, ahora es importante decirle, bueno, ya obtuviste la ruta absoluta, pero yo te voy a indicar cuál es la ruta que vas a considerar para almacenar este plot o este gráfico. Entonces utilizamos setwd, ¿ok? Entonces digamos que aquí con setwd, yo le voy a indicar en qué ruta y aquí, por ejemplo, yo le voy a decir que lo quiero justo en donde está almacenado este archivo en R, ¿sí? En este caso está dentro de códigos R. Entonces aquí, por ejemplo, si quieren, podemos incluso tomar esta ruta, ¿sí? Sí, que sería como la ruta absoluta, o poner directamente toda la ruta. Por ejemplo, aquí si yo quiero poner toda la ruta, sería C, dos puntos, users, diagonal, de ahí mi usuario, de ahí dentro de documents, ¿qué sigue después? Bueno, ya la ruta, códigos, espacio R, ¿ok? Entonces puede ser toda la ruta, o puede ser la corta, que es como la que nos muestra aquí R. Entonces, una vez que ya agregamos la ruta, es necesario indicarle el formato, ¿ok? El formato en la cual se va a guardar o almacenar. Supongamos que yo la quiero almacenar en un formato PNG. Entonces pongo formato PNG, abro paréntesis, y entre comillas le pongo el nombre que quiero que tome esa figura. Entonces supongamos que sería figura 1 y agrego la extensión, ¿ok? Que es aquí el nombre de la función. Entonces son tres cosas: la ruta absoluta, la ruta en la cual se va a guardar el archivo, la extensión y el nombre del archivo, ¿sale? Entonces, si ya todo está bien, guardamos y ejecutamos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasó aquí? Cuando lo ejecutamos, pues nos mostró el anterior y el último, que fue el histograma, ya no lo mostró. Vamos a irnos a Files. ¿Y qué pasó aquí? En Files, en la ruta donde tengo este script, aquí ya aparece figura 1 y ya me lo guardó. Si nosotros lo abrimos, ok, bueno, aquí no lo puedo abrir, pero a ver, me voy a cambiar a mi ruta. A ver, nos vamos a ir a códigos. Al parecer no lo está guardando. Okay, vamos a comentar lo anterior para que no haya conflicto. Volvemos a ejecutar. A ver, déjenme revisar. Ok, vamos a revisar. Entonces, a ver, teníamos toda la ruta, ¿ok? Toda la ruta, dijimos ruta absoluta, donde lo va a guardar, el nombre y la extensión. Ahora, algo que me está faltando, que no se les vaya a olvidar, es que, bueno, aquí ya lo ejecutamos y ya lo generó, ¿ok? Pero cuando yo quiero abrir el archivo, me dice que no existe o no se puede abrir. ¿Qué nos falta en esta parte del código? Nos falta cerrar esta ejecución, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo cierro? Con d.off. Paréntesis que abre y cierra. Entonces, vuelvo a ejecutar y ahora sí, cuando yo abra mi carpeta, que
sería figura 1. Ahí está mi, mi histograma, ¿ok? Entonces, digamos que aquí este archivo se generó a partir del código. Entonces, aquí ya está mi figura 1. Entonces, obviamente a lo mejor pueden decir, ah, pues es más tardado, mejor lo exporto de aquí. Entonces, ahí ya queda a decisión de cada uno. Yo les mostré las dos formas, ya sea que lo hagan desde código o que directamente lo exporten desde acá. ¿Sale? Entonces, hasta aquí nos quedamos con esta clase de R y en plataforma les describiré la actividad.